Mi área de especialización es política de cambio climático y economía de cambio climático, pero principalmente lo que es política internacional de cambio climático. Entonces, la idea de hoy es más o menos hacer un abordaje sobre en qué consiste lo que es las negociaciones de cambio climático y en qué consiste el problema a nivel de lo que se discute en los esquemas de gobernanza a nivel internacional. La idea también es, si podemos tener un poco de tiempo, hacer una pequeña introducción sobre lo que es la política, digamos, ambiental y la política climática en particular en términos de instrumentos que se pueden utilizar desde los estados, de actores no estatales, para abordar el problema. Pero en la primera parte me quiero concentrar más que nada en lo que es las negociaciones y luego en esta segunda parte lo que podamos desarrollar sobre políticas ambientales. Y de nuevo la idea es que después de una media hora, 20 minutos, tenga el espacio de preguntas y comentarios para que también haya un feedback en ese sentido. Así que bueno, nuevamente gracias por venir, por todos por venir, gracias Eugenia por la invitación y por poder coordinar esta instancia. Entonces, lo que les comentaba brevemente, los temas de ser desarrollados, una primera sección sobre negociaciones, se lee bien, ¿no? De ahí, ¿todos pueden ver bien? Perfecto, la idea es en la primera parte hablar sobre negociaciones internacionales y lo que es la gobernanza global del cambio climático y fundamentalmente con especial atención en la agenda post-Acuerdo de París. El nombre de la charla en realidad surgió en un contexto previo a la decisión de Trump de retirarse del acuerdo y creo que hoy en día, después de esa decisión, tiene más, vigencia esto de ahora cómo seguimos en función de eso. Entonces la idea es comentarles brevemente la idea de lo que son las negociaciones y después concentrarme en lo que es el Acuerdo de París y cuál es la agenda que se abre a partir del Acuerdo de París. Y en la segunda, y mencionar en ese contexto la posición argentina en la temática. Bueno, y en la segunda instancia hablar brevemente de lo que consiste los grandes temas de discusión en la agenda sobre el cambio climático, mitigación, adaptación, financiamiento y lo que es pérdidas y daños. Y si podemos llegar hacia el final a alguna pequeña mención o referencia a lo que es las políticas ambientales en términos de qué tipo de instrumentos se pueden utilizar en ese sentido. Entonces, bueno, ¿qué es el cambio climático? Yo acá partí de la definición de la Convención Marco, que refiere al cambio de clima, atribuible a la acción humana. Digamos, esta es la parte que especialmente hago atención. Cambio climático en términos de lo que es la regulación ambiental y la regulación en términos de gobernanza internacional, hace referencia al cambio de clima que es atribuible a la acción humana, es decir, que deriva de causas antropogénicas. No vamos en esta charla por una cuestión de tiempo a abordar esta cuestión, pero hoy en día el consenso científico reconoce que una gran mayoría del problema, cerca del 80%, tiene que ver con la acción humana, que se refleja en las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un porcentaje mínimo que está asociado a factores naturales, pero que en gran medida, en muchas oportunidades, estos factores naturales también indirectamente están afectados por la acción humana. Entonces yo aquí tomo la definición de la Convención Marco, que señala esto, hace hincapié en el factor antropogénico y el factor de la causa humana del cambio climático. Esto también me parecía relevante mencionarles. ¿Cuáles son las variables intervinientes cuando uno habla de cambio climático? En primer lugar, uno habla de cambio climático. Antes este concepto en términos, si se quiere, ambientales, se utilizaba la idea de calentamiento global, o fundamentalmente calentamiento global o efecto invernadero. Esto de efecto invernadero todos ustedes han escuchado hablar, esta idea de que los gases capturan calor que ingresa, a la Tierra y permiten salir una cantidad de calor menor a la cantidad que es capturada. Entonces el efecto sería como una especie de analogía a lo que es un invernadero. Esto de la atmósfera permite pasar una cantidad de energía solar y luego captura una parte, por lo tanto genera un aumento de la temperatura terrestre. El efecto invernadero como tal es necesario para la vida en la Tierra. Si no hubiera efecto invernadero, la Tierra no tendría la temperatura suficiente para sostener la vida en la Tierra. Sin embargo, el problema consiste en que desde la revolución industrial en adelante, el hombre ha emitido una serie de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono, entre otros, que lo que han generado es agravar este efecto. De ahí es la idea del efecto invernadero. Sin embargo, en este sentido hay fundamentalmente tres factores que intervienen en este proceso y por eso les digo que hay partes naturales, aunque mayoritariamente humanas. En primer lugar, la radiación solar. Aquí es una cuestión que la acción humana no interviene. Dependiendo del ciclo solar en el cual se encuentre, la cantidad de radiación solar que ingresa a la Tierra es mayor o menor. Esto tiene un efecto en algún punto, pero los últimos informes del IPCC reconocen que este efecto es mínimo. En segundo lugar, se conoce como efecto albedo. El efecto albedo en el calentamiento global lo que refiere es
a la superficie terrestre, determinados tipos de superficie reflejan o absorben calor, energía de determinadas maneras. No es lo mismo la cantidad de energía que es absorbida por un bosque que la cantidad que es absorbida por el océano o la cantidad absorbida por un desierto. Un desierto refleja, por ejemplo, mucho más calor que un bosque en ese sentido. Entonces, este efecto albedo relacionado a lo que es el uso de la Tierra tiene implicancias en lo que es el cambio climático, en la medida de que gran parte de la acción humana genera modificaciones sobre el uso de la Tierra. Por ejemplo, la deforestación y la conversión de bosques en tierras agrícolas modifica el factor que está, generando este efecto, que es el albedo. Y el tercero, que es el principal en ese sentido, tiene que ver con la composición de la atmósfera terrestre. Y esto es la cantidad de gases que se encuentran presentes en un momento determinado. En general, la medida que suele utilizarse es partes por millón. Probablemente alguno de ustedes haya escuchado hablar de una organización no gubernamental, 350.org. Esta organización tiene su nombre porque en la conferencia previa a Copenhague se estaba discutiendo que no debería superarse las 350 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hoy en día estamos arriba de 400. Pero esa medida, generalmente es partes por millón la que se utiliza para referirnos a la composición de la atmósfera. Y esta composición está fundamentalmente derivada de las causas humanas, que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Muy brevemente, porque tampoco es el tema de la conferencia, en general las principales fuentes tienen que ver con el uso de energía. El uso de energía ocupa 2/3 a nivel global de lo que refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero, y en este sentido el uso de energía fundamentalmente en lo que deriva de combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles para diversos fines, fundamentalmente petróleo, carbón y gas. Esto también me gustaría hacer una prevención muy breve, las diferencias, las vinculaciones de la problemática con otras temáticas ambientales. Una agenda generalmente que ocupó mucho lugar en la preocupación ambiental tiene que ver con lo que fue la capa de ozono, o lo que es el problema de la capa de ozono. Y aquí yo quería hacer esta pequeña mención como introductoria para diferenciar ambas cuestiones. El agotamiento de la capa de ozono lo que está refiriendo fundamentalmente es un proceso que tuvo su auge en la década del 70 y tenía que ver con el uso de determinado tipo de aerosoles que lo que generaban es que esos gases iban a la atmósfera y se combinaban con el ozono, lo que generaba un debilitamiento y lo que fue el llamado el agujero de la capa de ozono. Y por otro, que eso tenía fundamentalmente expresión en la Antártida, o en el Polo Sur. Y por otro lado, una disminución de lo que era la capa de ozono en términos de la cobertura atmosférica. Este problema fue, identificado a nivel científico en la década del 70 y tuvo un gran esfuerzo internacional por combatirlo a partir de la década del 80, y eso da lugar a una convención, que es la Convención para el Combate de la Capa de Ozono, que lo que termina haciendo es prohibiendo determinado tipo de gases, fundamentalmente los fluorocarbonados, que eran los que generaban el problema. Hoy en día se reconoce que ha habido un retroceso en el problema y que de aquí al 2050 estaríamos recuperando los niveles anteriores. Este problema en algún punto tiene, no es el problema del cambio climático, pero indirectamente está relacionado, porque el tipo de gases que generaban el problema también eran gases de efecto invernadero. Y el sustituto que generalmente se utiliza hoy en día en los aerosoles, que no tiene ese efecto sobre el ozono, también se trata de un gas de efecto invernadero. Entonces, los gases que están regulados por el Protocolo de Montreal, que es el que fundamentalmente abordó el problema de capa de ozono, también también son objeto de la Convención sobre Cambio Climático. En segundo lugar, otra gran problemática a nivel global es la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad también ha sido regulada y es, objeto de regulación internacional a partir fundamentalmente del 92 con la Convención sobre la Diversidad Biológica. La pérdida de diversidad refiere a esto fundamentalmente, a la extinción de especies en todo el mundo o a la reducción local de un tipo de especie. En general, cuando se habla de diversidad biológica se habla de la cantidad de especies en un ecosistema y por ende no tanto de una especie en particular o de la extinción de una determinada especie, sino de la reducción de la pérdida de diversidad biológica en un ecosistema o a nivel global. Sin embargo, y aquí está el vínculo, el cambio climático hoy en día es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Cuando uno reconoce, cuál es el factor hoy en día que genera mayor pérdida de biodiversidad o diversidad biológica, es el cambio climático. Y tiene que ver con la dificultad de adaptación de determinadas especies, animales o vegetales, a nuevas condiciones climáticas. Entonces ahí existe una vinculación y en muchas oportunidades a nivel institucional hay discusiones conjuntas de abordar estos temas en forma conjunta, pero no son lo mismo, por eso quería nuevamente resaltar la diferencia.
Brevemente también, impacto del cambio climático. Esto realmente también muchos de ustedes ya lo conocen. En general se suele hablar de que aumenta la intensidad y ocurrencia de los fenómenos climáticos extremos. Aquí estamos hablando de huracanes, estamos hablando de sequías, estamos hablando de precipitaciones intensas, etc. Un aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los polos, fundamentalmente de lo que es el Ártico y lo que es la masa de hielo en Groenlandia. La pérdida de biodiversidad, ya la mencioné, el aumento y la intensidad de ocurrencia de sequías, impactos negativos en la agricultura o en los rendimientos de la agricultura. Esto yo lo indico porque el cambio climático tiene efectos diferenciales sobre la agricultura dependiendo en qué área uno se encuentre, y el ejemplo que siempre yo menciono y que todos refieren es qué sucede, por ejemplo, con terrenos como Siberia o lo que es la Patagonia Argentina. Puede haber parcialmente, debido al aumento de temperatura, un mayor rendimiento agrícola. Sin embargo, si uno lo observa a nivel global, en general el resultado es negativo. Los rendimientos agrícolas tienden a decrecer en la medida que el problema se agrava. Lo cual, eso está mencionado en la Convención porque se refiere fundamentalmente a lo que es la producción de alimentos a nivel global. Y impacto sobre la salud humana derivado a la aparición o la nueva, consolidación de enfermedades en áreas que antes no existía, o la que una enfermedad pasa a ser endémica en una determinada región donde antes no se encontraba presente. Esto fue también como una pantalla general. Acá hay dos conceptos que me gustaría también hacer hincapié antes de comenzar a discutir lo que son las negociaciones, que son el concepto de mitigación y el concepto de adaptación. Cuando uno está hablando de mitigación, está hablando de todas las medidas que uno puede hacer para intentar combatir el problema. Fundamentalmente, esto en general se traduce en discusiones sobre reducción de gases de efecto invernadero, o reducción de las emisiones en realidad de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando uno habla de mitigación, uno también puede estar referido, por ejemplo, a técnicas que se llaman como de geoingeniería. Estas posibilidades que se discuten siempre en forma hipotética de manipulación de la atmósfera a nivel mundial para generar, como una medida extrema para eliminar gases de la atmósfera o generar erupciones volcánicas que lleguen a la atmósfera y generen este tipo de transformaciones. Cuando este tipo de medidas de geoingeniería suelen estar englobadas dentro de los rubros de mitigación o la discusión de mitigación. Pero en la práctica, cuando uno habla de mitigación, en general lo que está hablando es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Fundamentalmente las emisiones derivadas de la acción humana, como les digo, en la energía, en el uso del suelo, en la agricultura, en transporte, debido a la deforestación, etc. Y la adaptación es el segundo concepto, que es importante en este sentido destacar, que refiere a las medidas que uno puede adoptar para hacer frente al problema o a los efectos del problema principalmente. Uno tiene que reconocer que el cambio climático genera un problema que es difícil si uno lo piensa en términos de regulación. Lo que hacemos hoy no necesariamente tiene un impacto hoy, sino que tiene un impacto en el mediano y en el largo plazo. Y hay una cierta inercia en ese sentido de los sistemas climáticos a estas emisiones de gases de efecto invernadero. Si hoy, por ejemplo, redujéramos las emisiones a cero, aún veríamos por inercia los efectos del problema. En la medida de que generalmente hay un 20 o 30 años de delay entre lo que son las emisiones hoy y los efectos que uno ve. O sea, uno hoy está viendo lo que son el efectos de las emisiones de la década del 70, década del 80. Entonces, si uno hace el corte hoy y dice, hoy ya reduzco la cantidad de emisiones, hay una cierta inercia en ese sentido. Y esa inercia genera una serie de problemas que uno está viendo hoy. Entonces, la adaptación refiere a cómo los sistemas humanos se pueden adaptar a esos efectos. ¿Qué efectos? Los efectos que yo le mencioné recién cuando hablaba de impactos. Esto del aumento del nivel del mar, el aumento de la sequía. En Córdoba tenemos el ejemplo muy claro de las inundaciones como un gran, efecto de lo que es del problema del cambio climático. Entonces, la adaptación en ese sentido es multidimensional y transversal a una serie de áreas, porque estamos hablando de no solamente construcción de capacidades, sino que estamos hablando de infraestructura, es completamente transversal a cualquier disciplina universitaria y científica en ese sentido. Entonces, la adaptación yo creo que es una agenda que cada vez más tiene centralidad y va a tener centralidad en ese sentido, por lo transversal de la temática, ¿no?
cómo uno aborda estos temas, lo que fundamentalmente deriva y que vamos a caer en la discusión sobre las negociaciones es el tema de financiamiento. ¿Por qué el tema de financiamiento? Porque el problema del cambio climático no fue generado por todos los países o por todas las sociedades y ni tiene efectos equivalentes sobre todas las sociedades. Cuando uno habla muchas veces de cambio climático, también está hablando no solo de una agenda ambiental, sino que está hablando de una agenda de desarrollo. Porque está hablando de las matrices económicas de los países y está hablando de cómo los países escogen caminos de desarrollo que sean compatibles con una economía en bajo carbono. O cómo un país puede dirigir una agenda de desarrollo basado en una transición a energías limpias. Entonces está hablando de energía, está hablando de desarrollo, está hablando de economía, está hablando de capacidades institucionales. Y debido a que el problema no fue generado en ese sentido por partes iguales, sino que se suele hablar de la idea de responsabilidad histórica, hay determinados países que tienen mayor responsabilidad que otros en ese sentido, en la agenda, desde la propia firma de la Convención Marco, se plantea la necesidad de financiar los esfuerzos de los países en vías de desarrollo por los países desarrollados, los países que tienen responsabilidad histórica. Y en ese sentido, cuando uno habla de financiamiento, habla de todo este tipo de mecanismos de transferencia de recursos, desde los países desarrollados a en vías de desarrollo. Brevemente, hay tres, digamos, canales fundamentales a través de la Convención y de la regulación en general más amplia del cambio climático para plantear financiamiento. El canal público-privado y el canal privado, si se quiere. El canal público es el canal que es el canal convencional y fundamentalmente refiere a estados, fundamentalmente de países desarrollados, aportando dinero a determinados fondos que tienen determinados fines. La cantidad de fondos para financiamiento se ha multiplicado en estos últimos años. Inicialmente existía un fondo que era el GEF, como decía Brasil, el GEF, que es Global Environmental Facility, que era un fondo que derivaba del Banco Mundial y lo que hacía era, digamos, era el fondo para toda la convención ambiental. En el 92 se hace la cumbre de Río y se establece un mecanismo de financiamiento para todos los temas ambientales, este fondo. Hoy en día uno está hablando de 50, 60 fondos, cada uno con determinado tipo algunos de diferentes orígenes de los fondos, diferentes destinos. Uno tiene fondo de la adaptación, exclusivamente para proyectos de adaptación. Tiene fondos regionales específicos, como el Fondo Amazonas, creado por Brasil y que hoy en día tiene también participación en otros estados que tienen bosques y que tiene determinado tipo de donantes. Tiene el Fondo Verde para el Clima, creado en las últimas negociaciones a partir de lo que fue la hoja de ruta de Bali, que se crea en el 2011 y en el 2012 se instrumental y ahora, digamos, hoy en día es el principal fondo derivado del Acuerdo de París. Múltiples fondos que tienen esa dinámica, digamos, un Estado aportando dinero que es utilizado en proyectos en países en vías de desarrollo. Un segundo canal es el canal privado. Y esto vamos a hablar un poquito más en detalle cuando hablemos del protocolo de Kioto, que tiene que ver con los mecanismos de mercado y la creación de comercio de emisiones. Fundamentalmente lo que es el mecanismo de desarrollo limpio. Y hoy en día lo que son los proyectos REDD, por una sigla REDD, que es todos los proyectos que refieren a la conservación de bosques a partir de generar dinero, digamos, de pagar a los estados que tienen bosques para mantener los bosques en pie. Ya vamos a hablar de esto, pero fundamentalmente es un mecanismo privado que canaliza los fondos a través de la acción de o de empresas o de los estados, pero a través de las empresas. Y luego estos mecanismos intermedios, público-privados, donde existen ambas participaciones. Hoy en día es una gran parte de la negociación, una gran parte de la discusión, cuando uno está pensando en términos de las negociaciones, está derivada de lo que es el financiamiento. Porque tiene que ver con cuáles son las responsabilidades de los países hoy en relación a qué determinados fondos deberían aportar o no para este problema y el rol de las empresas en ese sentido también. Este esquema yo lo tomé de una ONG que en realidad lo que quiere hacer es resumir muy brevemente la complejidad de lo que es la gobernanza ambiental. Como este tema es transversal a varios sectores, uno ve aquí abajo, no sé si llegan a ver, me parece que es muy chiquito, pero todo lo que es la base, de la ciencia, arriba que está una cuestión que dice economía, fundamentalmente a partir de lo que es la regulación económica del tema, sociedad, derecho y gobernabilidad. Y la construcción de una institucionalidad en términos de esta metáfora de construcción de un edificio que tiene todos estos pilares y
esta necesidad. Hoy en día, si uno se para en este esquema, lo que vamos a abordar es principalmente esta parte de arriba, lo que es derecho y gobernabilidad o lo que son las negociaciones. Sin embargo, la regulación en términos más amplios excede exclusivamente lo que es institucional y aborda un escenario mucho más amplio, desde las discusiones sobre prácticas de consumo, sobre las discusiones de patrones de producción, hasta las discusiones más económicas sobre el valor del medio ambiente, los servicios ecosistémicos, etc. Y la base científica, sin duda, también. Este problema ha surgido a partir de una identificación de la ciencia que reconoce al problema como tal y que hoy en día sigue siendo un pilar básico en ese sentido. Entonces, hecha esta introducción, vamos a hablar sobre las negociaciones hoy y el escenario hasta llegar a París, donde me quiero centrar. Bueno, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una convención, un tratado internacional firmado en el 92 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Este tratado entra en vigor en 1994 y fundamentalmente este tratado establece un objetivo que es estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estabilizar las emisiones para que no pongan en riesgo a lo que yo les decía, la producción de alimentos, a los sistemas climáticos y a los sistemas humanos. Sin embargo, este tratado sigue la lógica de la mayoría, sigue la lógica de la mayoría de los tratados ambientales. El Tratado de la Capa de Ozono tiene esta lógica de biodiversidad también. Los convenios marco, estos convenios marcos establecen cuál es el objetivo, pero no establecen las medidas para implementar ese objetivo. Una vez que está establecido el objetivo, se establece un mecanismo de gobernanza de estos tratados, que son las que se llaman las COP, por la sigla en inglés, Conferencia de las Partes. Conferences of the Parties. Conferencia de las Partes son las encargadas de adoptar las medidas que van a terminar generando una meta concreta de cómo llego al objetivo que yo me propuse. Y en ese sentido, la primera COP es la COP que se celebra en 1995 en Berlín. Y ahí se establece lo que es el mandato de Berlín, que va a concluir en el 97 con la firma del protocolo de Kioto. Hay dos principios básicos que también quiero hacer hincapié de esta convención, que uno hoy en día ya no tiene tanta mención, pero el otro continúa estando en debate. Uno es el principio precautorio o el principio de precaución. Esto es el principio que tuvo fundamentalmente su emergencia en la década del 80 con los partidos verdes, y esto de si yo no sé lo que voy a hacer genera un riesgo, no lo hago, por precaución. La idea del principio precautorio es la incertidumbre, no puede ser una causa para la inacción. Yo no puedo decir, como yo no sé si esto va a ser peligroso o no, lo hago y después veo. La idea del principio precautorio es cuando hay incertidumbre, la acción más lógica sería no actuar. Este principio tuvo su apogeo en la década del 80 y luego tuvo sus críticas en la medida que era un principio que en alguna medida limitaba la posibilidad de innovación o limitaba la posibilidad de encontrar soluciones fundamentalmente a partir de la innovación o soluciones económicas. Y hoy en día sigue siendo un principio básico de temas ambientales, pero generalmente ya no se discute. Hay gente que se ha tomado el trabajo de estudiar cuáles son los temas que se debaten en las convenciones. Uno ve que en la década del 90 el principio precautorio era central en todas las discusiones y hacia finales de la década cae la importancia y hoy en día prácticamente no está presente en el debate. No, me gustaría ver ahora, me estoy pensando en voz alta, si el Acuerdo de París lo menciona en algún momento. Creo que lo menciona en la introducción y dice una breve mención a la cuestión del principio precautorio y después ya no hace una referencia. El segundo principio sí tiene bastante vigencia y continúa teniendo vigencia hoy, que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto es, las responsabilidades comunes. El problema lo generamos todos somos responsables, pero esa responsabilidad no es igual y no es uniforme para todos, es diferenciada. Entonces, este principio ha tenido diversas interpretaciones a lo largo del tiempo y ha sido interpretado por distintos actores, estatales y no estatales, de manera diferente. En alguna medida, en algún punto, este principio fue cuestionado porque justificó la posición de algunos estados en decir, yo no voy a actuar. Hoy en día hay un reconocimiento más amplio de lo que significa este principio en función de una vuelta a recuperar lo que es esto de la responsabilidad común. Antes únicamente había una cuestión de responsabilidad diferenciada. Entonces yo no generé el problema, yo no voy a actuar.
La responsabilidad común hace referencia a que en realidad todos tenemos este problema, todos generamos el problema, todos debemos actuar. El Acuerdo de París está institucionalizado a partir de este principio, porque todos los estados en principio tienen un principio de una contribución de reducción de emisiones. No importa cuál es el grado de responsabilidad. Donde varía es el tipo de contribución y, la ambición de esa contribución. No es lo mismo la responsabilidad que puede tener Estados Unidos o un país europeo que la responsabilidad que puede tener un país africano o asiático, y los casos difíciles, China, India, Brasil, Rusia. Esos son los casos siempre difíciles de donde uno los categoriza. Bueno, este es un esquemita muy breve de lo que es la estructura de la convención, para mencionarles, digamos, que una convención, generalmente todos los tipos de convenciones tienen un montón un organigrama complejo con un montón de órganos participando. Hoy en día, si uno le suma esto, lo que es el acuerdo, al Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, uno se encuentra que en las COP hay en simultáneo cerca de 50 mesas de trabajo y negociaciones en simultáneo. Las COP, para que se den una idea, estas conferencias partes, tiene generalmente 50.000 personas, de las cuales 10.000 personas suelen ser delegados gubernamentales, solamente basados, en este esquema, negociando diferentes tipos de temas. Aquí esto no se va a ver, yo sabía que no se iba a ver, así que les puse un link y justo ahora voy a entrar. Quería referirles a lo que son los bloques de negociación. En esta convención, y desde el inicio de las COP en adelante, los países no negocian en forma solitaria. Voy a ver si les puedo mostrar acá, que debe verse mejor. Ahí está la página, si quieren anotarla, Carbon Brief, o busquen bloques de negociación Carbon Brief. ¿Qué es lo que está mostrando este gráfico? Se los voy a explicar. Los estados no negocian en general en forma solitaria, sino que negocian en bloques. Y este tipo de bloques no son únicos, digamos. Hay estados que pertenecen a más de un bloque. Aquí en este esquema uno tiene, por ejemplo, marcados en celeste los tradicionalmente países de anexo 1, ya les voy a explicar lo que es el anexo 1, y en rojo los que son no anexo 1. Entonces uno tiene que, por ejemplo, el grupo más numeroso es el G77 más China. No son 77 más China, son en realidad 140 y pico estados, y representa a todos los países que se denomina el sur global en sentido amplio. América Latina, África y Asia. Y Oceanía. Ahí se encuentra la mayoría de los países del G77. G77 más China se llama. Pero hay países que forman parte del G77 más China y a la vez forman parte de otras coaliciones, como la OPEC, que es la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo. La OPEC fundamentalmente están países como Venezuela y países como los países fundamentalmente de Medio Oriente, que tienen una específica posición debido a su condición de exportadores de petróleo. Pero uno a la vez encuentra que hay países de vuelta, como Venezuela, que es parte del grupo de G77 más China y la OPEC, pero que también es parte de otra coalición que es el ALBA. El ALBA tiene ahora una posición en temas ambientales. Por otro lado, uno tiene el bloque del BASIC. El BASIC es la sigla de Brasil, Sudáfrica, India y China. Son, estos países que negocian y se han últimamente separado de la posición tradicional del G77 más China. Hay otros bloques como el diálogo de Cartagena que son más complejos de entenderlos porque, como están en el esquema, tienen una parte en anexo 1 y una parte de países no anexo 1. La Unión Europea es otro bloque negociador en la cual participan estados que en su mayoría son todos de anexo 1, salvo Chipre, que es parte de la negociación de la Unión, pero no es parte de anexo 1. Acá tiene la Alianza Intergubernamental de la Francofonía, todos los países, fundamentalmente ex colonias francesas de África y Francia, negociando en un bloque conjunto también. El grupo Umbrella, que es Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y algunos países de Europa del Este. Argentina, ¿dónde está? Argentina hoy forma parte de dos bloques. Acá está, AOSIS, no les mencioné a AOSIS, la Alianza de las Pequeñas Islas. El aumento del nivel del mar va a poner en riesgo la supervivencia de una serie de islas, fundamentalmente del Pacífico y del Caribe. Entonces todos estos países suelen negociar en conjunto como un bloque. Argentina forma parte de la coalición para los bosques, era una parte de la coalición argentina, y también hoy en día está representada por un grupo de países latinoamericanos, que no sé si lo voy a encontrar acá, si no lo busco en otro esquema.
No, este es el ALBA. Lo voy a buscar en el otro esquema que lo ubico más fácil, pero Argentina está en estos dos bloques negociadores. Bien, bueno, aquí está el bloque grupo africano, los países africanos también negocian en el sentido como un bloque, y el bloque de el ALBA ya les mencioné. Bien, volviendo acá, esto es lo que les menciono, por ejemplo, aquí se encuentra, si ustedes llegan, no van a ver de ahí tan lejos, pero acá está, lo que muestra es países anexo 1 y países no anexo 1. Ven que las barras se van superponiendo, lo que muestra en este sentido los bloques negociadores y la posición de cada país en ese sentido. Este grupo también es relevante, es un grupo intermedio, el grupo de integridad ambiental, que forma parte de países anexo 1 y como países no anexo 1. Y ahí están México, Corea del Sur, Liechtenstein y Suiza. En general ha intentado tener una posición intermedia entre los países anexo 1 y no anexo 1. Todo esto para decirles para qué. Las negociaciones nuevamente tienen esta característica de bloque, y estos bloques en general ya tienen posiciones bastante cerradas que suelen ser mantenidas de negociación en negociación. En ese sentido hay, digamos, ya posiciones que son muy consolidadas con el tiempo, como la posición del grupo Umbrella, que estaba muy favorable a introducir mecanismos de flexibilización en el protocolo de Kioto, y hoy continúa teniendo una posición semejante. La Unión Europea uno puede, digamos, identificar cuál es la posición tradicionalmente. AOSIS también tiene una posición que es bastante fácil de identificar porque el problema los va a afectar muchísimo. Entonces esto es como un esquema que quería darles. Si quieren anotar esta página, pueden después ver en su casa, ahí están las listas, incluso hay maneras de observarlo por población, tipo de grupo, los países. Bueno, hay unas formas de utilizar este esquema interactivo. Bien. Bien, entonces eso para comentarles cómo funcionan en general las negociaciones a nivel de lo que son las posiciones de los países. Esto desde el inicio, digamos, desde la propia firma de la convención ya se comenzaron a conformar estos bloques, que hubo algunos cambios en algunos países que fueron parte de alguno y luego pasaron a ser parte de otro, pero en general estos bloques han tendido a permanecer en el tiempo. Surgieron bloques nuevos como el ALBA, pero en general los bloques estos se mantienen. Todos los países latinoamericanos hoy tienen también con España otro grupo que forman parte, ahí Argentina también está presente y negocian desde esa posición. Entonces, yo les había comentado, la Convención Marco no establece metas, sino que establece que las COP sean las instancias de negociaciones. Las COP se hacen una vez al año, generalmente se hacen a fin de año, y tienen el nombre de la ciudad en la cual se realizan y el número. La COP1 fue en Berlín, la COP3 fue en el 97, fue en Kioto. Esta COP fue la que es famosa porque al ser en Kioto dio lugar al Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue el primer acuerdo vinculante en la materia. Se firma en el 97, pero entra en vigor en el 2005. ¿Por qué este tiempo? Porque hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Uno, que la firma de un tratado no es lo mismo que una ratificación. Generalmente los estados tienen su jefe de estado, ya sea un presidente, ya sea un primer ministro en los sistemas parlamentarios, ya sea reyes en una monarquía, que son quienes firman los tratados. Pero siempre algún tipo de órgano delegativo o legislativo, como el Congreso fundamentalmente, quien tiene que ratificar esto. Entonces hay una duración, hay un espacio entre el tiempo de firma y ratificación de un tratado. Además, el Protocolo de Kioto establecía una objetivo, que era, se debía alcanzar el 55% de las partes de la convención debían firmar el acuerdo, y ese porcentaje, digamos, como mínimo, 55 como mínimo, debía representar como mínimo el 55% de las emisiones. Entonces no podía tener que 55 estados firmaran, ratificaran, pero que no llegaran a la cantidad de porcentaje de emisiones que era necesario. Y esto fue difícil de hacerlo porque Estados Unidos firma el tratado en el 97, pero unos días después de que firma, el Senado estadounidense pasa una declaración donde establece que Estados Unidos no va a aceptar ningún tipo de acuerdo que no incluya objetivos obligatorios para China y para India. La presidencia Clinton en ese momento no llega ni siquiera a esa instancia a pasarlo por el Senado, porque era claramente que iba a ser rechazado. Por lo tanto, Estados Unidos queda como un país firmante, pero no ratifica Kioto. Estados Unidos en ese momento era el mayor emisor. Entonces, la Unión Europea había ratificado, Japón había ratificado, Canadá había ratificado, Australia también, pero no llegaba al porcentaje de emisiones que necesitaba.
hubo todo un proceso de negociaciones para introducir a Rusia, que fue un proceso que duró desde el 2001 hasta el 2005. Recién en el 2005 se logra que Rusia ingrese o acepte ingresar, firma Rusia el tratado, el protocolo, ratifica y con eso entra en vigor. Ahí con la firma de Rusia se llega a ese 55% de las emisiones. ¿Cuál es el objetivo que establece Kioto? Kioto establece un objetivo de reducir las emisiones en un 5%, reducir las emisiones en un 5% respecto de los niveles del 90 para el año 2012. ¿Qué significa esto? Uno tiene una cantidad X de emisiones. Por ejemplo, hoy en el año 90 tiene emisiones globales que son 100. El objetivo que se establece es que para el año 2012, esto tengan en cuenta que este objetivo se establece en el 2005, para el año 2012 debía haber, la emisión global debía ser 95. O sea, tiene que haber una reducción del 5% respecto a los niveles del 1990. Para alcanzar esto, bueno, Kioto sostiene esta división de países desarrollados y países en vía de desarrollo, que son el país de anexo 1, los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, los países del anexo Unión Soviética, o sea, Rusia, Europa del Este, y Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Todo el resto son no anexo 1. Kioto establece esta división que es tajante. Los países de anexo 1 son los únicos que tienen compromisos de reducción obligatoria. Estos países son los que tienen que adoptar medidas. Los que no son anexo 1 no tienen que adoptar medidas. Ahí es el problema, ahí surgió uno de los, si se quiere, tensiones, porque en ese momento China venía siendo un emisor creciente, India también, pero que históricamente no habían tenido un gran porcentaje en ese sentido. Hacia el final yo tengo un esquemita que muestra la responsabilidad histórica, después si puedo se los voy a mostrar. Hoy en día ha variado mucho respecto al gráfico porque China va teniendo cada vez más papel y India tienen cada vez más importancia en ese mix, digamos. Pero en ese momento China e India eran crecientes emisores y Estados Unidos tenía la preocupación que la economía se viera afectada por adoptar regulaciones que China no debía adoptar o que India no debía adoptar. Entonces, esta división se va a mantener entre países anexo 1 y países no anexo 1. Sin embargo, se establecen tres mecanismos que han sido muy relevantes en su momento, que hoy en día ya no tienen tanta importancia, pero que en su momento, como les digo, han tenido mucha importancia, que fueron mecanismos de flexibilización. Estos mecanismos los introdujo Umbrella. El grupo Umbrella presionó para introducir estos mecanismos. Umbrella, les recuerdo, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Rusia y Ucrania. Y Japón. No, Umbrella no, perdón, Japón no forma parte de Umbrella. Esos países fundamentalmente, intentando introducir estos mecanismos. Eran tres mecanismos. Mecanismo para el desarrollo limpio, el comercio de emisiones y la implementación conjunta. ¿En qué consisten estos mecanismos? Principalmente el mecanismo para el desarrollo limpio y la implementación conjunta son muy semejantes, nada más que uno se aplica desde el norte al sur, o sea, países anexo 1 con países no anexo 1, y la implementación conjunta se aplicaba entre países anexo 1 y los países anexo 2, que eran los de la ex Unión Soviética. ¿Cómo funciona? Reducir emisiones en países que ya tienen, digamos, por ahí un grado de medidas adoptadas, en términos económicos es más caro que reducirlas en aquellos países que no tienen medidas adoptadas. Por ejemplo, hay medidas de eficiencia energética que en un momento inicial tienen un gran impacto y un bajísimo costo, y una muy fuerte reducción de emisiones. Una vez que esas medidas se adoptan, se pueden seguir adoptando otras medidas, pero ya son más caras. Las emisiones que se reducen en cualquier país, como la atmósfera es la misma, la idea es que tienen el efecto equivalente a nivel global. Entonces, ¿en qué consistía este mecanismo? Países que tenían objetivos de reducción de emisiones y compromisos financiaban proyectos en países que no tenían ese compromiso para que estos países redujeran emisiones. Esas emisiones que esos países reducían contabilizaban en la meta del país que tenía que reducir emisiones. La idea es que las dos partes ganaran. Los países en desarrollo ganaban porque recibían una inversión que si no hubiera estado esa no hubieran tenido. Y que era una inversión que además promovía de alguna medida, era ambientalmente sustentable, porque se trataba generalmente o de promoción de energía renovable o de financiamiento de obras de transporte público o de medidas de eficiencia energética, etc. Y los otros países también ganaban porque era más barato financiar esa obra que, digamos, el efecto, si uno tiene $100 y esos $100 los invierte en un país en vía de desarrollo, el efecto que alcanzaban era mayor que la reducción que hubieran alcanzado en su país de origen, porque ya tenían una serie de medidas previas tomadas.
Entonces la idea es que las dos partes ganaran. Este mecanismo fue implementado y tuvo como sus principales beneficiarios a China, a India y a Brasil, que fueron los principales receptores de este mecanismo. Eso por ahí, digamos, una gran diferencia a favor de China. La sigla en inglés de este mecanismo es CDM. Muchos han hecho el chiste que en realidad era Mecanismo de Desarrollo Chino. En vez de Clean Development Mechanism, Chinese Development Mechanism, porque China fue el gran receptor de este tipo de proyectos. Y en algún punto, y con alguna cuestión relativamente tramposa de parte de China, en la medida de que hubo algunas, digamos, iniciativas que lo que hacían era construir determinado tipo de fábricas que eran extremadamente contaminantes para luego pedir proyectos de desarrollo limpio para eliminar esas fábricas o cambiar la matriz productora de esas fábricas. Desde, digamos, desde el inicio no existía nada. Se construían estas fábricas a propósito, que tenían un alto nivel de emisiones, y luego se presentaban a proyectos para reducir las emisiones a partir de eso. Hubo una serie de proyectos así que fueron dudosos en ese aspecto. Pero fueron proyectos que en su momento funcionaron muy bien. Estaba muy vinculado también en prevención conjunta y a lo que es el comercio de emisiones. El comercio de emisiones sí fue un requisito de Estados Unidos para firmar Kioto, aunque después no ratificó, que era establecer un mercado global de créditos de carbono. Estos créditos que derivaban de mecanismos de desarrollo limpio u otros créditos que podían ser generados a partir de establecer mercados de carbono a nivel nacional, eran créditos que representaban una reducción de emisiones. Voy a darles un ejemplo. Un Estado implementa una política donde las empresas tienen que establecer un sistema de inventarios de emisiones. Una vez que está establecido ese inventario, lo que hay es una política de reducción de emisiones en ese Estado. Esa reducción de emisiones genera un crédito de carbono. Ese crédito puede ser vendido a países que no estaban Ups. Bueno, ya va a volver. Sí, debe haber sido quedado por la falta de moverla. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Creo. Generaban estos créditos que podían ser comprados por países que tenían compromisos que no podían ser alcanzados o que no eran alcanzados sin la compra de esos créditos. Aquí, por ejemplo, el gran beneficiario de este mecanismo fue Rusia. Porque Rusia, con la disolución de la Unión Soviética, tuvo una situación de crisis económica y una reducción del nivel industrial o del nivel de producción industrial. Los objetivos que Rusia tenía eran equivalentes a lo que era la matriz previa en la Unión Soviética. Rusia le sobraba créditos. Entonces, todos los países fundamentalmente europeos que no alcanzaban en alguna medida a cumplir los objetivos, lo que hacían era comprar créditos de Rusia. Entonces el sistema en ese sentido funcionó favorable para Rusia y eso fue uno de los motivos por ahí que Rusia aceptó entrar o firmar el tratado. Este comercio de emisiones también cotizaban en bolsa estos créditos. Entonces uno como inversor podía decir, bueno, voy a invertir en un crédito de carbono especulando que estos créditos van a aumentar el valor luego porque van a ser más demandados para reducir emisiones y voy a sacar una diferencia. La crisis económica del 2008, fundamentalmente la caída de los precios de la bolsa, fue lo que hizo que estos precios cayeran y desde ahí no han vuelto a subir. No han vuelto a crecer porque existe hoy en día, existe este mecanismo, continúa existiendo, estos créditos siguen estando en bolsa. Si ustedes buscan, ingresan en bolsa y digamos, en la bolsa de valores se pueden comprar. Pero ¿cuál es el problema? Hay mucha oferta de créditos y muy poca demanda. Nadie está hoy en día comprando créditos para cubrir compromisos. Entonces, como nadie oferta, digamos, hay muchísima demanda y poca oferta, el precio es muy, muy bajo. Acuerdo de París. Este es el segundo acuerdo, digamos. El Protocolo de Kioto fue el primer acuerdo que establecía estas metas, pero el Protocolo de Kioto tuvo una serie de inconvenientes derivados de que Estados Unidos, por ejemplo, no participó. Y una vez que se firma, digamos, el que entra en vigor el Protocolo de Kioto en el 2005, se establece en el 2007, en la COP del 2007, lo que es la hoja de ruta de Bali. Bali, porque la COP fue en Bali. Y esto establecía, bueno, Kioto está funcionando, vamos a establecer un nuevo protocolo para cuando Kioto deje de entrar en vigor. Esta hoja de ruta de Bali va a tener, digamos, una agenda en el 2009, que en el 2009 se esperaba la firma de un nuevo acuerdo, la COP de Copenhague, la COP 15, y esta COP no logra firmarse un acuerdo, con lo que comienza a cambiar la agenda de negociación y la manera de abordar las negociaciones en ese punto. Y en ese sentido, Kioto está basado en un mecanismo de arriba hacia abajo.
Existía esta meta global, 5% a nivel global respecto a los niveles del 90. Todos los países deberían establecer objetivos que sean acordes a esa meta global. A partir del fracaso de Copenhague, lo que comienza es una agenda que es de abajo hacia arriba. Ya no hay una meta que hay que cumplir, sino que todos los países van poniéndose ellos mismos metas que luego van hacia la convención y que se va a negociar e intentar aumentarlo. Ese fue el mecanismo que se intentó implementar desde Copenhague en adelante, fundamentalmente desde Durban, que fue en 2011 en adelante, para poder tener un tratado. Porque una vez que Copenhague cae, lo que se produce en el 2012, en la cumbre de Doha, se dice, bueno, Kioto va a tener un segundo periodo de compromiso. No va a durar hasta el 2012, esta meta va a permanecer hasta el 2020, mientras negociemos un nuevo acuerdo. En ese contexto se establece esta prolongación de Kioto, pero ¿qué pasa? Australia se retira, Japón se retira, Canadá se retira, Nueva Zelanda se retira. Queda solo Europa. En la práctica era imposible cumplir el objetivo si únicamente estaba Europa. Entonces el problema grande era cómo hacer un acuerdo que pudiera introducir a Estados Unidos y a China. Esa era toda la preocupación desde el 2009, 2010 hasta el 2015 era cómo hacer un acuerdo que Estados Unidos y China pudieran aceptar. Todo eso dio lugar a que finalmente se hizo el Acuerdo de París, que era en algún punto satisfacía lo que ambas partes estaban pidiendo. Una vez que todos estos países se retiran, lo que se establece es, bueno, vamos a seguir con esta hoja de ruta, y en Cancún se establece un objetivo que ya comienza a ser muy interesante en términos de el impacto que tiene. Antes se hablaba de este objetivo global de reducir un 5% respecto a los niveles del 90, hoy en día se está hablando de un objetivo en términos de temperatura. A partir del último informe del IPCC, del penúltimo en realidad, del 2007, comenzó a quedar claro diferentes tipos de escenarios donde determinado tipo de trayectoria de emisiones generaban determinado aumento en la temperatura. Se establece que el objetivo que no debería superarse son los 2 grados. Y ese es el objetivo que se va a establecer en Cancún y que va a durar, y que hoy en día continúa siendo objetivo de la Convención. Cualquier acuerdo de cambio climático aceptable no debería superar los 2 grados de temperatura. El Acuerdo de París incluso lo dice explícito. Mantener los niveles de temperatura 2 grados debajo de los niveles preindustriales e intentar llevar a lo 1,5, que es el pedido de AOSIS. AOSIS exige, y Bolivia también, ALBA y AOSIS son las 2 coaliciones que exigen que ese nivel no supere el 1,5 grados. ¿Qué más? Bueno, la COP de Varsovia da lugar, que es en 2013, esta COP es relevante porque establece por primera vez lo que se conoce un mecanismo de pérdidas y daños, que era cuando la adaptación falla, cuando los impactos llegan, un huracán como en Nueva Orleans en Estados Unidos, o una sequía extrema que genera un daño, o una isla que aumenta el nivel del mar, y eso genera pérdidas. ¿Quién se hace cargo de esas pérdidas? Bueno, se establece un mecanismo de financiamiento que fundamentalmente los países los países industrializados son los que financian este tipo de daños y pérdidas, y hoy en día eso está cubierto en un artículo del Acuerdo de París, y se canaliza un fondo especial para ese tipo de medidas. Esta sigla en inglés, INDC, es una sigla en inglés que refleja lo que son los compromisos. Este es el nombre de los compromisos. Son metas voluntarias que los países establecen y que los países, se comprometen. Hay distintos tipos de este tipo de objetivos. Algunos se establecen como parámetros absolutos, reducir las emisiones a tal año respecto a los niveles de tal año base. Otros que son como en la Argentina, son escenarios que se llaman BAU. Y ahí yo les voy a mostrar cuando les hable de Argentina. Argentina tiene un escenario previsto de emisiones. Si no hace nada, esta va a ser las emisiones. La reducción no es en términos absolutos, sino es un porcentaje respecto de esos niveles. Entonces, Argentina dice, hoy en día emitimos 80, de aquí al 2030 vamos a emitir 100. Lo que Argentina se compromete es a reducir un 15% para el 2030 respecto a ese escenario BAU. Entonces, en la emisión que Argentina se comprometería en este escenario que estoy inventando los números sería 85. Reducir en sentido BAU no significa una reducción absoluta. En el ejemplo que yo les di, hoy en día Argentina emite 80, estaría emitiendo 85. Pero, ¿cuál es el argumento? Se reduce respecto al nivel inicial, que es el escenario proyectado, el escenario BAU.
Acá está el link del Acuerdo de París, que yo también lo bajé para mostrarles un par de cosas después. Y bien, acá está lo que estamos hablando. El objetivo fundamental es evitar el aumento, o sea, mantener al aumento de la temperatura debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Este esquema yo lo obtuve de una página que es semejante a Carbon Tracker, que también les quería mostrar luego, que lo que prevé es, si no hubiera acción, se espera que el aumento de temperatura a final del siglo sea de 4,5 grados. Un objetivo de éxito implicaría que llegamos a 2100 con un aumento de temperatura de 1,8. Hoy en día estoy planteando, antes de la retirada de Trump, con los objetivos establecidos, con la suma, digamos, de estos acuerdos, estaremos planteando un aumento de temperatura de 3,5 grados. Porque ¿cuál es el problema que tiene esta manera de abordarlo de abajo hacia arriba? Que todos participan, que todos se comprometen, pero que el grado de ambición no es evaluable por nadie. Yo pude comprometerme hasta acá, y no más que eso, y bueno, este es mi compromiso. Digamos, el objetivo global sigue siendo como el paraguas de los 2 grados, pero no hay un objetivo que permita, digamos, no hay un mecanismo que permita decir, no, en realidad tu objetivo debería ser mayor. Entonces hoy en día, si uno suma cuál es el resultado de las NAMAs, el escenario más probable estaría cerca de un aumento de los 3,5 grados, que sería, digamos, inaceptable en algún punto. Este es el estado de ratificación del Acuerdo de París a mayo del 2017. Estados Unidos sigue estando en realidad, y ya les voy a explicar por qué, porque en realidad aún no se ha retirado, y para retirarse tienen que pasar 3 años desde la firma del acuerdo. Entonces esto es el estado de ratificación. En azul oscuro están los países que ya lo han ratificado, en el otro color están los países que todavía no lo han ratificado. Hay solamente, de todos los estados parte de la convención, solamente 2 estados que no han firmado el acuerdo hoy, que son Siria y Nicaragua. Implementación del Acuerdo de París, en estos cada uno de los rubros. En mitigación, fundamentalmente, lo que implica implementar el Acuerdo de París sería revisar estas metas que se establecieron para el año 2020 para intentar obtener un grado de ambición mayor, en función de que el corte, como yo les mostraba acá, se produzca lo antes posible. Mientras antes uno haga el corte, más barato es, más fácil es. Generalmente se habla de un presupuesto de carbono y es muy gráfica la idea. Uno tiene como presupuesto de carbono, uno dice, el presupuesto aquí hasta fin de siglo son 100 pesos. Si yo gasto 20 los primeros 10 años y me van a quedar 80 para los siguientes años, y el corte que voy a tener que hacer es menor. Ahora, si yo gasté 50 en los primeros 20 años, y bueno, voy a tener que vivir con 50 los otros 80 años. Entonces, por eso se habla de que el presupuesto de carbono es esto, es la cantidad de carbono que a nivel global se puede para mantenerse grados. Mientras antes se haga el corte, o mientras antes se haga, digamos, este descenso, más fácil es la transición y más barata es la transición. Bueno, entonces mitigación es revisar estas metas para mantener en ese sentido el objetivo, y hay 2 artículos que refieren a eso en el Acuerdo de París, ya se los puedo mostrar, que es el artículo 2.1 y el 4. El 2.1 lo que hace es decir, bueno, la meta de los 2 grados se mantiene en pie, y el artículo 4 establece cómo esto, las índices van a ser revisadas, van a ser nuevamente puestas en control cada tantos años, para, digamos, cada tanta frecuencia para ir actualizándolas en función de este escenario. Por primera vez se establece una meta de adaptación que se llama una meta global de adaptación, que es el artículo 7.1, y que esta meta de adaptación global lo que establece deriva de la meta de mitigación, y es, si uno espera que el aumento de temperatura a fin de siglo sean 2 grados, uno tiene además una cierta expectativa respecto a cuáles son los problemas que va a derivar de tener un aumento de 2 grados. En función de eso hay una meta global de adaptación, y que se establece en ese sentido qué medidas deben ser adoptadas, digamos, no se establece, se prevé qué medidas deben ser adoptadas. Implementar el acuerdo implica, bueno, discutir cómo se va a implementar en concreto este tipo de medidas de adaptación. Y fundamentalmente lo más difícil es el financiamiento, que tiene que ver con cómo se van a movilizar fondos o cómo se va a disponer fondos para alcanzar estos objetivos. Y en ese sentido se prevé en el artículo 9.3 el artículo de financiamiento. Hay un dato curioso de color en este sentido en el artículo de financiamiento, que es,
si ustedes lo ven, no me recuerdo si es el 9.3 o es otro que menciona financiamiento, habla de debería en lugar de debe. Cuando se estaba discutiendo la COP de París, a último momento Estados Unidos propuso cambiar este debe por un debería. Eso casi cae la negociación porque casi no es aceptado, pero finalmente se logra canalizar y se acepta este debería. Entonces uno hoy tiene los países que tienen mayor responsabilidad deberían contribuir en vez de deben. Y el artículo 8 prevé lo que es el pérdidas y daños, que es esto de, bueno, a partir de lo que fue el mecanismo de Varsovia, cuáles son los mecanismos para compensar estos daños. Y esto refiere a daños en el corto plazo. Hubo un huracán que generó este daño. Bueno, para reconstruir esta zona hay un mecanismo de financiamiento, de compensación financiera, y otro los impactos de largo plazo. Esto es, pérdidas asociadas a menores rendimientos de agricultura. El primero es mucho más fácil de hacer. El primero es mucho más fácil porque, bueno, uno tiene aquí, ¿qué se perdió? Esta infraestructura, y esta infraestructura vale tanto. Bueno, vale tanto, entonces la compensación es tal. Para evaluar los impactos a largo plazo es más difícil. Porque uno, por ejemplo, pérdidas en rendimiento de agricultura. Bueno, pero ¿cuánto es eso? Uno tiene que tomar qué valor, el valor que vale el trigo hoy. Por ejemplo, este país cultiva trigo. Tuvo un problema climático y ya cultiva menos. ¿Cuál es el precio en el cual uno debería compensar? ¿El precio del trigo hoy o el precio del trigo hace 10 años? ¿O el precio del trigo cuando se firmó el acuerdo? Eso no está establecido, digamos, en ningún lado. Y esos son los mecanismos que hoy en día se deberían discutir y deberían estar discutidos en este paraguas. La próxima COP, que es la 23, se hace en realidad en Alemania, pero el anfitrión es Fiji. Cada una de estas COP tiene un anfitrión que es el país que, digamos, que organiza la conferencia, que es el que promueve la agenda de esa discusión. Como Fiji esperaban tener demasiadas personas y no tienen la capacidad para recibir a tantas personas, lo que hacen es hacerla en Alemania, en Bonn, que es donde está la Secretaría de la Convención, pero Fiji va a tener la presidencia. Bueno, ¿y Estados Unidos? Esta es la pregunta que por ahí muchos se hacen. Estados Unidos anunció que se retiraría del acuerdo. Sin embargo, el propio acuerdo establece, y acá podemos ver el acuerdo un momento, de paso se los muestro. Bueno, acá son el preámbulo. Bueno, esto que yo les decía, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados. Bueno, el artículo, uno de los últimos artículos, el 8 es el que yo les decía, que es un artículo que, por lo que yo he visto, por lo que me han dicho, digamos, ha sido incluso una iniciativa de Estados Unidos, aquí, el artículo 28. Fue una iniciativa de Estados Unidos del propio Obama que establece que cualquiera de las partes puede denunciar el acuerdo, o sea, retirarse del acuerdo, pero esa denuncia se tiene que producir sí o sí 3 años luego de la entrada en vigor del acuerdo. El acuerdo entró en vigor, se firmó en el 2015 y entró en vigor el año pasado. El Acuerdo de París también establecía el mismo mecanismo de Kioto. 55% de países, de partes firmantes y 55% de las emisiones. Se alcanzó mucho más rápido que Kioto. En un año se logró ese porcentaje. Pero, digamos, como entró en vigor en el 2016, el 5 de noviembre del 2016, recién a partir del 5 de noviembre del 2019, Estados Unidos puede presentar formalmente la denuncia, o digamos, al acuerdo. Se llama así, formalmente se llama la denuncia, es cuando uno presenta una carta que dice yo denuncio este acuerdo para retirarme. Esa medida formal se puede hacer recién en el 2019. Y una vez que entra esa nota, esa denuncia se presenta, tiene que pasar un año hasta que realmente se instrumentaliza. Entonces, recién en noviembre del 2020 sería cuando Estados Unidos se retiraría del acuerdo. 2020, que justamente en noviembre, una semana antes de las elecciones presidenciales nuevas. En la práctica, ¿qué significa esto? Que Estados Unidos va a permanecer en el acuerdo durante toda la presidencia. Ahí hay 2 opciones. O Estados Unidos permanece en el acuerdo ignorando lo que sucede en el acuerdo, que esto ya se vio, por ejemplo, en la última reunión en Bonn, que fue en mayo, una reunión preparatoria a la COP. Estados Unidos envió una delegación de 7 personas, cuando Estados Unidos generalmente tiene delegaciones de más de 60 personas.
Recuerden, hay 50 meses de negociación en simultáneo. 50 mesas que están discutiendo distintas cosas. Las delegaciones argentinas, por ejemplo, en Bonn eran 10 personas. Más grande la delegación argentina que la delegación estadounidense. Hay delegaciones, pocos países en realidad, países más grandes son los que llegan a cubrir todos. Hay muchas veces países más pequeños que lo que hacen es reunirse con el otro y decir, bueno, yo voy a esta mesa, vos andá a esta, después nos pasamos información. Por eso también le debe trabajar en bloque, porque no llegan a tener una delegación, o no pueden financiar una delegación tan numerosa. O no tienen incluso la capacidad en términos de recursos humanos para tener una delegación de 50 personas o de 60 personas que estén siguiendo cada uno de ellos toda la negociación. Estados Unidos, la última cumbre, la última reunión en Bonn envió a 7 personas. 7 personas no pueden claramente cubrir todos los temas. Entonces esto puede ser una forma de actuar de Estados Unidos. Ignorar directamente lo que suceda, enviar delegaciones mínimas y que suceda. El otro, ese sería el escenario benigno. Porque bueno, sería no hacer nada. El escenario más perjudicial es que Estados Unidos intente trabar las negociaciones. Estas COP, todos los resultados que se alcanzan por consenso. Significa que no tiene que haber ningún rechazo para que se alcance. Si un Estado rechaza un acuerdo, esto, digamos, cae. Hay historias graciosas en realidad sobre esto, sobre cómo se puede romper estados que están por ahí en oposición, pero en general la medida es el consenso. Bueno, les cuento la historia brevemente. El caso en el 2000, ¿cuándo fue esto? 2010, post-Copenhague, Bolivia estaba opuesta, todos los países querían aprobar la declaración, sí o sí. No, digamos, querían sacarla porque fundamentalmente Copenhague había sido un fracaso, entonces querían reavivar la confianza en las negociaciones. Bolivia se oponía, no iba a aceptar pasarla. ¿Qué es lo que se hizo? Estados Unidos, China, con acuerdo de la convención, llamaron al embajador boliviano, lo llamaron para una reunión informal, bilateral, para establecer qué es lo que Bolivia estaba pidiendo en ese momento para poder negociar. Sale el embajador boliviano a la sala, la secretaría llama a votar el acuerdo. Votan sin que el embajador esté presente. El embajador vuelve, se arma un lío, a los gritos, la seguridad, Bolivia denuncia el acuerdo, finalmente se aprueba y la denuncia no pasó a más, pero bueno, se aprobó por consenso, entre comillas, con un voto de abstención de Bolivia. ¿Qué es lo que pasa? Estos ejemplos los menciono ¿para qué? Para mencionarles qué sucede si Estados Unidos traba la convención. Y cualquier acuerdo que se intenta hacer, Estados Unidos se opone. Y entonces no podrían avanzar porque establece sí o sí este mecanismo por consenso. Entonces eso es, digamos, uno de los puntos que preocupan en el sentido de Estados Unidos, el camino en esta negociación. Pero por otro lado, otro ámbito es el tema del financiamiento en ese sentido. Estados Unidos probablemente también aporte menos fondos hoy en día para el financiamiento a partir de esta medida. Sin embargo, hay mucha iniciativa a nivel, digamos, subnacional en Estados Unidos y de estados que están intentando promover alcanzar la meta por más de que a nivel nacional no se implemente. Voy a volver a aquí. Animaciones. Acá había un botoncito, sí. Perfecto. ¿Quién controla si Estados Unidos cumple con el acuerdo de ahora que cumplió? En realidad ese es un tema. El Acuerdo de París no tiene ningún mecanismo de control de cumplimiento. Todas las metas son voluntarias y son los propios estados que se pueden en última instancia recriminar mutuamente, pero no hay un mecanismo formal. El Acuerdo de París no establece ningún mecanismo formal de verificación de cumplimiento. Kioto establecía uno, pero que en la práctica no funcionó porque nunca implementó ni un castigo a países que no lograron el objetivo. Kioto hubo muy pocos países que alcanzaron la meta que realmente se tenían que alcanzar. Europeos, fundamentalmente europeos, fueron los únicos. Japón no la cumplió, Estados Unidos no la cumplió, Australia no la cumplió y no hubo ninguna sanción. Por más de que existía un mecanismo formal. Acuerdo de París directamente no establecieron ningún mecanismo de verificación, de sanción y de verificación. Bueno, Argentina, brevemente. La situación de la Argentina presentó esto que yo les decía, una meta de reducción. Esta Argentina también tiene una situación particular porque Argentina estaba negociando el Acuerdo de París justo cuando se produjo el cambio de gobierno. O sea, justo de la asunción de Macri a la presidencia se produjo en el medio del acuerdo, entonces Argentina cambia prácticamente la delegación a la mitad
de la convención, y esta meta fue la que presentó el gobierno anterior, que el gobierno actual dijo que le iba a revisar, pero hasta el momento no ha habido, digamos, formalmente no ha habido una propuesta, una meta nueva. Está en revisión. La meta que Argentina presentó, que sigue estando en vigencia, es una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 15% en el año 2030, para el año 2030, digamos, respecto de las emisiones proyectadas BAU en ese mismo año, sin apoyo internacional. ¿Qué significa? Si Argentina no tiene apoyo internacional, esta es la meta que Argentina tiene. Si Argentina tuviera apoyo internacional, ¿y qué es el apoyo internacional? Financiamiento, colaboración en términos de construcción de capacidades y cooperación científica y tecnológica, la Argentina se compromete a que ese número no sea 15, sino que sea 30. Entonces, Argentina tiene estos dos escenarios. Con apoyo internacional 30, sin apoyo 15. Esto es lo que Argentina presenta. Las emisiones, cuando Argentina hace la medición, están cerca de 450. Esta es la trayectoria esperada, BAU, que estaría llevando aproximadamente a un poco más de 650. O sea, este sería el escenario que Argentina prevé sin medidas. El escenario sería con medidas, tendría que tener una baja y que estaría llegando aquí. Este sería el escenario digamos, este sería el escenario sin apoyo internacional. El escenario con apoyo internacional sería el de reducción hacia abajo, que está previsto fundamentalmente desde el 2020 en adelante. Recuerden que este acuerdo entró en vigor en tiempo récord. Se firma en el 2015 y se esperaba que iba a tener por lo menos, contando la experiencia de Kioto, que iba a durar 5 años hasta entrar en vigor, hasta juntar todas las firmas. Sin embargo, se juntó en un año. Entonces, todo el objetivo de Argentina estaba incluso previendo que recién en el 2020 entrara en vigor, que es el escenario donde Argentina iba a ver si iba a tener un nuevo apoyo internacional. Por eso la proyección de Argentina es, el apoyo va a venir después del 2020. Si ustedes ven, Argentina hace este compromiso en el 2015. Los niveles 2015 son aquí, este punto. El escenario de reducción de 15% no implica un escenario de reducción, sino que es un aumento respecto al nivel de 2015. El único escenario que sí representa una disminución sería un escenario con apoyo internacional, donde ahí sí sería una reducción en términos absolutos, que no sé en términos porcentuales cuánto sería, pero aproximadamente 2015 estamos hablando de un poco menos que 500, y aquí estaríamos hablando de 460, 450. Bueno, esa sería la reducción. Un 5% aproximadamente. 10% aproximadamente. En términos absolutos, que sería el 30% respecto al escenario BAU. Lo que sí Argentina estableció, y digamos ahí sí en la meta argentina, esto si a ustedes les interesa pueden hacerlo el ejercicio buscando cualquier país. Ponen en Google INDC Argentina, INDC Brasil, INDC Estados Unidos, el país que quieran, y el primer resultado que les va a dar es un informe, que son el de Argentina, aproximadamente 10 páginas, eso va variando de país, donde se dice, bueno, la situación del país, cuál es la matriz de términos de emisiones, el porcentaje de emisiones de cada sector, etc. Y luego cuál es la meta concreta que el país tiene. Y ahí la Argentina en esa meta deja mucho más clara la cuestión de la adaptación, que yo aquí se los copié en extenso para leerles, que es que la Argentina establece que la adaptación es el principal objetivo, el principal desafío, si se quiere, en el régimen, debido a que las emisiones argentinas representan cerca del 1% de las emisiones globales, no son un porcentaje tan alto. Donde sí Argentina tiene mucho más para decir es lo que tiene que ver con la cuestión de adaptación. Entonces Argentina establece la necesidad de establecer adaptación y ahí nuevamente establece explícitamente, sin perjuicio de ello, en función del apoyo que recibe en forma de financiamiento internacional, desarrollo y transferencia de tecnología, puede extender o profundizar la capacidad de adaptación en estos ejes. Sistemas de alerta temprana sobre lluvias intensas, inundaciones, olas de calor, conservación, manejo sostenible de los bosques nativos, ampliación de la superficie agrícola bajo irrigación y la eficiencia de gestión del recurso hídrico, mejora en el proceso de toma de decisiones en manejo de cultivos, reducción de vulnerabilidad en los procesos de gestión de salud, lo que yo les decía, implementación de medidas estructurales y no estructurales para hacer eventos extremos, promoción de conservación de la biodiversidad, adaptación en ecosistemas. Esta es como la agenda que más relevancia tiene para la Argentina hoy en materia de adaptación. Es la agenda adaptación que se propuso
desde el gobierno anterior y que se mantiene aún y que, digamos, se ha fortalecido parcialmente con la creación del ministerio, que antes no era un ministerio. Pero, digamos, tiene que ver con la agenda que a Argentina más le toca directo en lo que es el cambio climático. Porque Argentina tiene una responsabilidad, pero el porcentaje argentino, como digo, es un 1% y representa aproximadamente, creo que es el 23, 24, si uno establece como el ranking de emisores, Argentina está entre el 20 y el 25 en este momento. Digamos, si uno mira eso, más del 66%, 2/3 de las emisiones son 10 países. Hoy en día el principal emisor es China, el segundo es Estados Unidos, el tercero es India, cuarto creo que es Brasil, el quinto es Rusia, hay un país europeo, creo que es Alemania, que está sexto, Inglaterra, Irán, Arabia Saudita y me está faltando alguno, probablemente Canadá. Esos son, digamos, esos países, esos 10 países son los que tienen aproximadamente el 66% de emisiones. No es lo mismo que en términos históricos, ¿no? Estos son emisiones anuales, si uno mide el impacto anual. En términos históricos, Estados Unidos sigue siendo el principal. China ya está segundo. China, cuando se negocia Kioto, estaba entre los 10 primeros, pero lejos. Hoy China ya es el segundo y creciendo su posición. Bueno, acá yo tenía, pero bueno, podemos hacer muy breve esto para después quiero dar espacio a preguntas y comentarios para poder también que haya una especie de un feedback en ese sentido. Yo acá tenía para mostrarles algo sobre por qué es políticas ambientales. Esto es lo que yo les decía, no se va a leer, pero es para mostrarles fundamentalmente lo que es. Este es el último que yo conseguí, es de 2013, si no mal no recuerdo, que es a nivel mundial las emisiones por sector. Aquí es en realidad por el tipo de gas, acá es por actividad y acá es por sector. Energía es todo esto, que es cerca de 2/3. El 66% de las emisiones en el sector de energía. A nivel mundial, ¿no? Esto es un agregado a nivel mundial. País por país varía. Argentina, por ejemplo, tiene un esquema mucho más grande en esta parte que es agricultura y uso del suelo. Brasil, claramente, uso del suelo y agricultura también es mucho más amplio. Este es el agregado mundial. Energía es el sector predominante. Acá se diferencia de diferentes tipos de uso de energía. Aquí se encuentran procesos industriales, cambios en uso del suelo. Esto fundamentalmente es deforestación, agricultura y residuos, sector residuos. Aquí es en el uso, actividad. O sea, si uno tiene que energía del 66%, ¿para qué se usa esa energía? Bueno, se usa para residenciales en un 10%, un 5% comerciales, acero, producción de acero y cemento un 3%, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, dentro del uso del suelo, está definido como más desagregado, y en agricultura también está desagregado, y esto en tipo de gas. 77% de dióxido de carbono, en segundo lugar metano con un 14% y en tercer lugar óxido nitroso con un 6%, un 8%. Y otros gases es este poquito, que son los gases fundamentalmente fluorocarbonados o los derivados que hoy en día están asociados con los aerosoles. Metano es fundamentalmente derivado de todo lo que es cambio de uso del suelo y agricultura, principalmente. Por eso si uno mira el esquema argentino, el metano ocupa mucho más lugar que en otros países. Agricultura y ganadería y cambio de uso del suelo. Bueno, estas son las emisiones antropogénicas por tipo de gases. Acá nuevamente esto es, el color es digamos, el gas y el uso. Acá es igual de combustibles fósiles y es el principal. Un detalle, todos estos gráficos son los que traje del IPCC. Si ustedes están interesados en profundizar sobre la temática, busquen IPCC. El IPCC es un grupo gubernamental de expertos que produce informes cada 7 años aproximadamente sobre cambio climático. Tiene 3 grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1, el grupo de trabajo se ocupa de la cuestión más científica, digamos, de la ciencia dura. Es un informe fundamentalmente de físicos, químicos y biólogos que aborda el problema como problema científico. El grupo de trabajo 2 es el grupo que refiere a mitigación. Y el grupo de trabajo 3 es el que refiere a adaptación. En el grupo de trabajo
2 y 3, digamos, el grupo de trabajo 1 tiene estos informes más, digamos, de la climatología, si se quiere, o de química de la atmósfera, o de trabajo de la física. El grupo de trabajo 2 de mitigación es una combinación, si se quiere, y el grupo de trabajo 3 es el grupo de abordaje de las ciencias sociales, o sea, que tiene que ver con adaptación. Y, bueno, el grupo de mitigación también tiene mucho trabajo de economistas en lo que son los modelos de alternativas de costo-beneficios de determinadas alternativas de reducción de emisiones. Todo esto está traído del IPCC. El último informe del IPCC es del 2014, bastante actualizado, y se está esperando uno para el 2020, 2021, debería salir el siguiente. Cada relatorio que se publica es como un gran evento porque es el que le provee la ciencia para seguir pensando el tema. No solo la ciencia, digamos, en sentido más de ciencias naturales, sino la ciencia en sentido más amplio, como yo decía inicialmente. Estos informes, en general, también es bueno reconocerlo, no son producto de investigaciones nuevas. Lo que hace este grupo es recopilar toda la investigación producida en ese periodo y establece, según la repetición, por ejemplo, de determinado tipo de proyecciones, cuál es el grado de certidumbre que el IPCC hace de determinadas proyecciones. Les doy un ejemplo muy concreto. Hay 10 investigaciones, de las cuales 9 dice que la Argentina va a tener lluvias más extremas y va a sufrir, hay un riesgo de inundaciones. Bueno, entonces el IPCC va a decir, con un grado de certidumbre muy alto, 9 de 10, Argentina tendría esto. De vuelta, lo que hace es recopilar lo producido. Cuando no hay consenso en la comunidad científica y está dividido, lo que hace es bajar el grado de certidumbre. Por ejemplo, en otro gráfico que tengo más adelante, cuando lleguemos se los muestro, establece como distintas barras para medir el grado de certidumbre. Y 5 barras cuando hay mucha certidumbre, 2 o 1 barra cuando hay muy poca certidumbre, respecto a la aseveración esa. Bien. Bueno, estos más esquemas, no me quiero detener en cada uno porque no vamos a terminar, sino... Esto es lo que yo decía de emisiones históricas acumuladas. Estados Unidos sigue siendo el principal, la Unión Europea está en segundo lugar en este esquema, pero si mal no recuerdo, este esquema también está desactualizado y China hoy en día es la segunda y la Unión Europea es tercera. Son las emisiones históricas, ¿no? Creo que este es sí, esto está desactualizado porque China hoy llegó al segundo lugar. Bueno, esto no importa. Lo que yo quería llegar es un poquito a... Bueno, esto es un esquema de lo que son los distintos fondos que yo les había mencionado. Este es el Fondo Verde del Clima, es el más grande hoy en día. Este es un fondo de Noruega, el Fondo Amazonas, el GEF, que es el histórico creado en el 92. Este es un fondo de Inglaterra. Este es un fondo para la transferencia de tecnología. Y aquí está, por ejemplo... Bueno, uno de estos es el Fondo de Adaptación. Hay múltiples fondos. Esto que yo quería hacer muy breve, porque prefiero también que ustedes tengan la posibilidad de hacerme preguntas, son distintos enfoques de políticas ambientales. En general, uno cuando aborda el tema desde el punto de vista de qué es lo que se puede hacer, ya sea desde el Estado, del gobierno, desde la sociedad, uno tiene diferentes abordajes en términos de políticas. En general hay 3 tipos de políticas que uno puede pensar. Instrumentos regulatorios, fundamentalmente leyes, instrumentos económicos, e instrumentos voluntarios. Voy a quedarme en referirme muy someramente en cada uno de los 3 y luego prefiero darle la palabra para las preguntas, pero les comento en qué consiste cada uno. Los instrumentos voluntarios, claramente como el nombre lo indica, es una iniciativa que lo que establece es un determinado objetivo voluntario para alcanzar una meta. Por ejemplo, un sistema de etiquetado. Cuando uno observa un sistema de etiquetado en general está hablando de un instrumento voluntario. O una campaña de concientización, es un instrumento voluntario. Los instrumentos regulatorios son leyes o regulaciones, que generalmente son prohibiciones. El ejemplo típico es las lámparas de bajo consumo. Bueno, se prohíbe determinado tipo de lámparas, desde hoy en día, este tipo de lámparas. O normas técnicas. Determinado tipo de producto se debe producir de esta manera. No se puede producir más así. Ese tipo de regulaciones son instrumentos regulatorios. Y después están instrumentos económicos, que el instrumento económico no establece una prohibición, sino que establece, bueno, uno puede hacer lo que esta medida, puede hacerlo, pero la idea es que tenés un costo, tenés que pagar por eso. Entonces la idea es, bueno, está bien, vos querés emitir, tenés que pagar. La idea es generar, lo que tiene por ahí, lo que gana en eficacia de cumplimiento del objetivo, el instrumento regulador, pierde en eficiencia, y lo que gana en eficiencia en el instrumento económico, por ahí lo pierde en eficacia.
Hay distintos tipos de instrumentos regulatorios y, digamos, económicos. Después, si quieren, les puedo comentar un poquito más sobre cada uno. Pero esos son como en líneas muy, muy generales los instrumentos.